Un policía blanco detiene a una jueza negra acusándola de robar el auto que ella conduce. La jueza Vanessa Reynolds era una mujer que había luchado para llegar a la cima. Nacida y criada en un barrio modesto lleno de gente negra, enfrentó muchos desafíos, pero nunca dejó que la definieran. Después de años de arduo trabajo y dedicación, se convirtió en una de las juezas más jóvenes del estado, conocida por su imparcialidad, integridad y compromiso inquebrantable con la justicia. Su posición era un testimonio de su resistencia a Ian y lució su título con orgullo en una fresca mañana de otoño. Vanessa se dirigía al juzgado. Conducía su elegante Mercedes negro, un auto que había comprado como símbolo de su éxito, por las calles de 3 líneas de un vecindario exclusivo. Su mente estaba en los casos que escucharía ese día, particularmente uno relacionado con mala conducta policial que había atraído una atención significativa de los medios. Fue un caso que afectó de cerca a Vanessa, quien había visto de primera mano el impacto de la violencia sistémica. El racismo en el sistema judicial mientras conducía. Vanessa notó un coche de policía en el retrovisor. El coche la seguía de cerca, con las luces parpadeando confundida. Miró el velocímetro. No iba a exceso de velocidad ni había infringido ninguna norma de tráfico. Frunció el ceño, pero decidió detenerse a un lado de la carretera, esperando que fuera solo una parada de rutina. El agente James Lawson, un policía blanco con más de una década en el bosque, se acercó a su coche. Era conocido por su actitud sensata y su estricto apego a las normas mientras caminaba hacia el coche. Se ajustó el cinturón de seguridad, con la mano apoyada casualmente en la pistolera. Vanessa bajó la ventanilla, con su actitud tranquila ocultando la irritación que sentía al ser detenida sin motivo. El agente Lawson, encargado de la licencia y el registro, exigió su nombre. Su tono era autoritario e impersonal. Vanessa metió la mano en la guantera y le entregó los documentos sin decir palabra. Observó cómo Lawson los examinaba, frunciendo el ceño mientras miraba desde la. Le entregó los documentos y luego volvió a su coche. Él preguntó con voz cargada de sospecha. Sí, es. Vanessa respondió manteniendo el tono. Incluso ella había estado en situaciones como esta antes de ser interrogada, simplemente por el color de su piel, pero sabía que no debía dejar que sus emociones se vieran. Lawson levantó una ceja claramente. No estaba convencido. ¿Qué haces en este barrio? Vanessa sintió un atisbo de ira, pero mantuvo la compostura. Voy de camino al trabajo, dijo, mirándolo a los ojos directamente. Soy juez y tengo un caso que presidir esta mañana. Lawson entrecerró los ojos mientras la miraba por encima del hombro. Dudaba, era evidente. ¿Un juez, eh? ¿Esperas que crea eso? El corazón de Vanessa se aceleró, pero mantuvo la calma. Tengo mi identificación del juzgado en mi bolso. Si necesitas más pruebas, ofreció. Necesito que salgas del coche. Lawson ordenó ignorar su oferta. Vanessa dudó. Conocía sus derechos y sabía que lo había hecho. No pasaba nada, pero también sabía que negarse podría agravar la situación. A regañadientes, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del coche con las manos visibles, de pie a un lado de la carretera. Lawson empezó a registrar su coche sin su permiso. Revolvió entre sus pertenencias, arrojó sus archivos, perfectamente organizados, al asiento del copiloto y los esparció descuidadamente. Vanessa la observó. La ira crecía a cada instante. La estaban tratando como a una criminal y sabía exactamente por qué era necesario. Preguntó el agente con voz firme. Lawson no respondió. Continuó su búsqueda, abriendo el maletero y rebuscando. Finalmente, tras no encontrar nada, se enderezó y la miró con aire de suficiencia. La llevaré a la comisaría. Dijo que ya lo solucionaríamos. Vanessa sintió una oleada de indignación. Había hecho todo según las reglas y, sin embargo, la estaban tratando como si se hubiera robado su propia auto. Respiró hondo intentando controlar sus emociones. Esto es indignante, dijo con la voz temblorosa por la ira contenida. No tienes por qué llevarme a la comisaría. No he hecho nada malo. Lawson se encogió de hombros, claramente disfrutando del control que tenía sobre la situación. Ya veremos. Lawson tomó su radio para pedir refuerzos. Vanessa tomó una decisión. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, marcando un número rápidamente. Habló en voz baja, sin apartar la mirada de Lawson y colgó. ¿Qué se supone que debe hacer eso? Lawson se burló. Vanessa no respondió, se mantuvo erguida, con su dignidad intacta a pesar de la humillante situación. Sabía que no había hecho nada malo y estaba decidida a resolverlo en cuestión de minutos. Otro coche se detuvo en el lugar. Era un vehículo sin distintivos y un hombre con un traje elegante salió. Se acercó a Vanessa.
Su expresión era seria. Jueza Reynolds, dijo. Su tono era respetuoso. ¿Está todo bien aquí? Lawson parecía confundido cuando el hombre se acercó. ¿Quién es usted?, preguntó el hombre. Mostró una placa. Soy el fiscal adjunto del distrito, Michael Turner. El juez Reynolds es un colega cercano mío. ¿Hay algún problema? El rostro del agente Lawson palideció al darse cuenta de la gravedad de su error. No sabía quién era. Tartamudeó. De repente, inseguro de sí mismo. La expresión de Turner se endureció. Eso excusa su comportamiento. Registraron su coche sin su consentimiento, la detuvieron sin motivo y ahora planean llevarla a comisaría. Le sugiero que piense con mucho cuidado su próximo paso. La confianza del oficial Lawson se evaporó. Al darse cuenta de que la situación se había saltado de control. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Tartamudeando disculpas, le devolvió los documentos a Vanessa. Con la mano temblorosa. Lo siento, juez Reynolds, murmuró. Evitando su mirada, Vanessa tomó sus documentos. Su expresión era ilegible. Tendrá noticias de mi oficina, oficial Lawson, dijo con calma antes de volverse hacia Turner. Gracias, Michael. Turner asintió. Observando cómo Lawson regresaba sigilosamente a su patrulla. Vanessa volvió a su Mercedes. Con las manos temblando ligeramente al arrancar el motor, se alejó. Su mente corría con una mezcla de emociones, ira, frustración y una profunda sensación de injusticia. Al llegar al juzgado, Vanessa fue directamente a su despacho. Cerró la puerta tras ella y se sentó en su escritorio intentando asimilar lo que acababa de suceder. Había sufrido discriminación antes, pero esto se sentía diferente. Era jueza, una persona que había dedicado su vida a defender la ley, y sin embargo, la habían tratado como si fuera una delincuente común. Vanessa sabía que no se trataba solo de ella, sino de innumerables personas que enfrentaban un trato similar y que no tenían el poder ni la plataforma para defenderse. Tenía la responsabilidad de usar su posición para marcar la diferencia y asegurar que lo sucedido no le sucediera a nadie más. Llamó a su asistente y le dijo, necesito que programes una reunión con el jefe de policía. Y que me consigas la información de contacto del supervisor del agente Lawson. Necesitamos abordar esto de inmediato. Vanessa pasó el resto del día preparándose para sus casos, pero su mente seguía volviendo al encuentro con Lawson. Sabía que no podía dejar pasar esto. Como jueza, tenía el poder de responsabilizar a la gente y tenía la intención de hacerlo. A la mañana siguiente, Vanessa se reunió con la jefa de policía, una mujer sensata llamada Margaret Davis. El jefe Davis escuchó atentamente mientras Vanessa relataba los eventos del día anterior. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. Esto es inaceptable. Davis, dijo finalmente con tono firme, supervisaré personalmente la investigación sobre la conducta del oficial Lawson. Tenga la seguridad, jueza Reynolds, de que esto se resolverá con rapidez y de manera apropiada. Vanessa asintió, agradeciendo el compromiso de Davis para abordar el problema. Gracias, jefe. Entiendo que este es un problema sistémico, pero no me interesa castigar solo a un oficial. Quiero trabajar con usted para asegurar que esto no le suceda a nadie más. El jefe Davis miró a Vanessa con respeto. Estoy de acuerdo. Aprovechemos esta oportunidad para implementar un cambio real en las próximas semanas. Vanessa y el jefe Davis trabajan en estrecha colaboración. Juntos lanzaron una serie de programas de capacitación para el departamento de policía, centrados en la sensibilidad cultural a los prejuicios y el protocolo adecuado. Durante las paradas de tráfico, el oficial Lawson fue puesto en licencia administrativa a la espera del resultado de la investigación. Vanessa se mantuvo informada en cada paso del proceso, pero no se detuvo ahí. Sabía que el verdadero cambio requería más que simplemente abordar incidentes individuales. Comenzó a abogar por reformas más amplias dentro del sistema judicial. Utilizando su experiencia como catalizador de un movimiento más amplio, habló en foros comunitarios, se reunió con legisladores e impulsó una legislación que responsabilizara a las fuerzas del orden por prácticas discriminatorias. El caso de mala conducta policial que había estado en su mente el día de la detención adquirió un nuevo significado. Vanessa lo presidió con renovada determinación, asegurándose de que se hiciera justicia y de que los agentes involucrados rindieran cuentas. El caso atrajo la atención nacional y Vanessa se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad dentro del sistema judicial. En cuanto al agente Lawson, la investigación reveló un patrón de comportamiento similar en su pasado. Finalmente, fue despedido de la fuerza policial,
una decisión que recibió tanto apoyo como críticas. Vanessa sabía que su despedir fue solo una pequeña victoria en una batalla mayor, pero fue un paso en la dirección correcta. Meses después, mientras Vanessa estaba sentada en su despacho revisando los expedientes, recibió una carta del agente Lawson. Dudó un momento antes de abrirla, sin saber qué esperar. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía pulcra pero un poco temblorosa. Vanessa empezó a leer la carta de la jueza Reynolds. No sé si alguna vez leerás esto, pero sentí que tenía que escribirte. He pasado los últimos meses reflexionando sobre lo que sucedió ese día y las decisiones que tomé a lo largo de mi carrera. Sé que me equivoqué, no solo en cómo te traté, sino en cómo he abordado mi trabajo durante años. Llevo más de una década en las fuerzas del orden y creía entender lo que significaba proteger y servir, pero ahora veo que he estado haciendo más daño que bien. He dejado que los prejuicios nublen mi juicio y he actuado por arrogancia en lugar de por deber. No puedo deshacer el daño que he causado, pero quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar. Perder mi trabajo fue una llamada de atención que necesitaba desesperadamente. Empecé a ser voluntario en un centro comunitario que ayuda a jóvenes en riesgo, muchos de los cuales han tenido experiencias negativas con la policía. Estoy aprendiendo mucho de ellos y es conmovedor ver el impacto que mis acciones y las de otros como yo han tenido en sus vidas. No pido perdón. Sé que lo que hice estuvo mal y tengo que vivir con eso, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Tu valentía y compostura durante nuestro encuentro me hicieron darme cuenta de que he estado en el camino equivocado y por eso te estoy sinceramente agradecido. James Lawson. Vanessa se recostó en su silla con la carta en su regazo. No esperaba a este oficial. La disculpa de Lawson, aunque tardía, parecía genuina. Era evidente que estaba lidiando con las consecuencias de sus actos y, aunque no estaba segura de qué pensar al respecto, apreciaba su disposición a reconocer sus errores. Pensó en los innumerables otros que habían sido maltratados por las fuerzas del orden y que no tenían el poder ni la plataforma para defenderse como ella. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero si alguien como Lawson podía reconocer la necesidad, entonces quizás había esperanza. Vanessa dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. No estaba segura de que le deparaba el futuro a James Lawson, pero esperaba que cumpliera su palabra y continuara buscando la redención. Mientras tanto, tenía trabajo que hacer, casos que presidir, reformas que impulsar y un sistema judicial que ayudar a remodelar. Esa noche, mientras Vanessa conducía a casa, reflexionó sobre su trayectoria. El camino había sido largo y lleno de desafíos, pero sabía que estaba en el buen camino. El camino correcto. Había luchado duro para llegar a donde estaba y no iba a dejar que nadie le arrebatara el poder de marcar la diferencia y tenía la intención de usarlo. Al entrar en su casa, Vanessa sintió una sensación de paz. Los eventos de ese fatídico día habían desencadenado una reacción en cadena que esperaba que condujera a un cambio significativo. No podía controlar las acciones de los demás, pero sí su respuesta. Y en eso encontró fuerza al día siguiente. Vanessa regresó al juzgado con renovada determinación. Sabía que habría más desafíos por delante, más batallas que librar, pero estaba lista. Era jueza, guardiana de la justicia, y no descansaría hasta que el sistema al que servía tratara a todos con la justicia y el respeto que merecían. Al tomar asiento en el tribunal, con el martillo en la mano, Vanessa sintió un profundo propósito. Estaba donde debía estar y seguiría luchando por la justicia que a tantos se les había negado durante tanto tiempo. Demasiado largo y con cada caso, cada fallo, ella dejaba claro que la discriminación no tenía cabida en su sala ni en el mundo que ella estaba trabajando para construir.